Vamos a hablar de la bondad hoy. ¿Cuántos creen? No sé si está ahí todavía no. ¿Cuántos creen eso de que los buenos son más? Somos más. Bueno, ahí hay uno, dos, ¿cierto? Muy bien. Eso lo dicen, lo decimos muy seguido, ¿no? Los buenos somos más. Y si es así, si es verdad que los buenos somos más, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos hace pensar que los buenos somos más? ¿Por qué más? ¿Hay más? ¿Por qué? Porque hay muy. Eso es muy. Bueno, entonces los malos son más. Si hay muchos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Somos optimistas? ¿O soñadores, tal vez? No sé. Ok. Sí, Esperancita está al lado, bien. Sí, hay esperanza. ¿Cómo? Depende, vamos a hablar un poquito de eso. Gracias, Pati, muy bien. Porque en realidad, ahí como dijo, creo que fue, no sé si Marlene o allí, Merce, si los buenos fuéramos más como realmente decimos nosotros, las cosas serían diferentes. Debían ser diferentes, ¿cierto? Porque si vemos las noticias, como hacemos algunos masoquistas, vemos que definitivamente los que dominan, ¿quiénes son? Los malos. ¿Sí o no? Usted ve las noticias y yo no sé qué proporción será, qué porcentaje son más noticias malas que noticias buenas. Pero los que dominan, según las noticias y lo que vemos, lo que nos llega son los malos, ¿cierto? Y yo pensaba estos días en esto y decía, porque hay un noticiero que a veces presenta al final como unos emprendimientos de cosas buenas y uno como que dice, esas noticias como que no me gustan más como las malas, ¿o no? Las otras como que aburren, ¿no? Porque si de verdad los que domináramos fuéramos los buenos, no habría corrupción, no habría violencia, no habría inmoralidad, no habría injusticia, no habría maldad, ¿cierto? O es que los malos son más, o es que los malos están dominando y los que decimos que somos más, los buenos, pasivamente estamos dejando que nos dominen. Eso suele suceder, porque digamos, somos buenos más, pero somos indiferentes con lo que sucede, o sea, no somos tan buenos como pensamos que somos, ¿no? Si los buenos somos más, vamos a ponerles una traída rápida así. Identifique o una obra de bondad que hizo usted esta semana, o una obra de bondad que hicieron con usted esta semana. A ver, rápidamente, ¿qué obra de bondad usted diga hizo usted esta semana? No va a decir que es que no, yo esta semana la bondad es que no peleé con mi esposo, lo dejé pasar en blanco, pobrecito. No, esa no. ¿Qué dice para ti? Qué lindo. Ahora, bueno, sí, hicieron una, sí, está bien, Pati, gracias. Claro, esas obras de bondad son obvias, ¿no? Es una obra de bondad del Señor a nosotros, que son muchas. Pero hablemos de nosotros. ¿Quién hizo una obra de bondad contigo o que tú hiciste una obra de bondad, Iván? Eso, eso. Obras de bondad, exacto, cosas sencillas, muy bien, que a veces nosotros que son cosas extravagantes, ¿no? Gracias, Iván. Eh, qué bueno. Bueno, eso, por lo menos que la gente sepa que uno se interesa por ellos. ¿A usted no les parece chévere que alguien, usted sabe que alguien se interesó por usted? ¿Alguien atrás? ¿Quién más dijo alguien allá? Levanta la mano, ¿no? Mónica.
Fíjate, cosas como esas, apoyar a alguien que está en una dificultad. ¿Cuántos oraron por alguien que no fueran los suyos? No, que no fueran los suyos, sino por otro por allá que ni se enteró. ¡Wow! ¡Qué bien! Ese es quizás el acto de bondad más fácil, digámoslo nosotros. Que por un momento dejemos de pensar en los míos y oremos por otros. Que nos interesemos cómo están. Eso es un acto de bondad. Piensen en eso, a veces como que se nos va, ¿no? Como que nos acostumbramos de pronto a los actos de bondad que hacen a nosotros, que no lo reconocemos, ¿no? Y qué bueno que podamos hacer actos de bondad. Si los buenos somos más, ¿dónde están esos buenos? Porque eso es lo que creemos o afirmamos nosotros. Yo creo, y si ustedes me permiten esta afirmación, que muchos nos creemos más buenos de lo que somos y no sabemos ni siquiera por qué. Y seguimos diciendo, los buenos somos más. ¿Cierto? Y vamos a hablar un poquito de eso esta mañana. Hoy quiero que estudiemos entonces la manera en que podemos llegar a experimentar la bondad como una expresión del fruto del Espíritu Santo, que es lo que nos dice ahí Gálatas 5:22. Y como siempre, con estas virtudes, con esta del fruto del Espíritu, hay tantísimos pasajes que uno dice, bueno, Señor, no sé por cuál. Hay uno que me llamó mucho la atención, en un librito que casi nunca leemos o casi nunca estudiamos, en la epístola a Tito. ¿Conocen a Tito? Tito está ahí. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice en la Nueva Versión Internacional, dice así. Recuerden que Tito está en la isla de Creta. Pablo lo dejó ahí para que organizara la iglesia y le da muchas instrucciones, y esto es parte de lo que le dice Pablo a Tito. Recuérdales a los cretenses, a todos, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades. Yo creo que algunos están diciendo, comenzamos mal. Permítanme, lo repito. Pero tranquilo, no se vayan ahí todavía, que esto se pone bueno. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Y noten esto, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Está hablando de cristianos, ¿no? Siempre tienen que estar dispuestos a hacer lo bueno, obras buenas, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Dice, eso no, hay cosas que hacíamos, no las van a hacer. Es lo que sigue diciendo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Dije, no, eso éramos, ahora tenemos que hacer obras buenas. Y mire, aquí empieza el por qué. Ve lo que dice este versículo 4. Pero, esos peros cambian, ¿no?, el sentido de la idea, ¿no? Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó por nuestras propias obras, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 8. Este mensaje, el que está hablando, este de que cuando se manifestó la bondad de Dios, nos regeneró, nos liberó, nos perdonó, derramó su espíritu, y dice, este mensaje es digno de confianza, es un mensaje que debemos creer. Y quiero que lo recalque, le dice Pablo a Timoteo, para que los que han creído en Dios se empeñen ¿en qué? En hacer buenas obras. Dice, quien ha creído este mensaje de que fue regenerado, de que fue salvado por la manifestación de la bondad de Dios y fue revestido por el Espíritu Santo, el que cree eso, tiene que empeñarse ¿en qué? En hacer buenas obras, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Señor, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Por las cosas que vinieron a nuestra mente, Señor, a nosotros que estamos acá, a los que están en casa, que recordamos las buenas obras, Señor, obras de bondad que pudimos hacer, pero también las que hicieron con nosotros, como recordamos. Señor, gracias, porque
eres tú quien nos llevas a esas obras, como compartía Paola ahora. Tu llamado para nosotros es hacer buenas obras, no para ganarnos la salvación. Nosotros, Señor, hacemos buenas obras porque somos salvos. Enséñanos, Señor, qué es lo que tú quieres con esa bondad que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros por tu Espíritu, te pedimos. Guíanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó decir que a los que están en casa también, que escriban ahí en el chat y cuéntenos qué obras de bondad hicieron con ustedes o hicieron ustedes, qué bueno sería eso. En Lucas 18, no lo van a buscar ustedes, hay un episodio muy interesante, cuando Jesús relata una parábola de un fariseo que está puesto en pie orando, ¿se acuerdan ustedes? Y al orar se compara con otros pecadores, como un publicano que estaba postrado a su lado. Dice, Señor, gracias porque no soy como estos pecadores, ¿no? Él se consideraba bueno y este publicano era malo y decía, Señor, yo no soy como estos pecadores que son ladrones, injustos y adúlteros, mientras él se consideraba bueno porque ayunaba 2 veces por semana y daba muchas limosnas, era generoso. Eso dice ahí en Lucas 18. Después viene cuando Jesús se encuentra con los niños y los bendice, y enseguida viene el texto aquel, cuando viene al que llaman el joven rico, y el joven rico lo llama y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. ¿Y quién es? Dios, le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Le dice Jesús a este hombre. Solamente hay uno que es bueno, y ese es Dios. Entonces, si solo Dios es bueno, como lo dice Jesús, ¿por qué espera que nosotros seamos bondadosos? ¿Por qué espera que nosotros hagamos obras buenas si solamente hay uno que es bueno, que es Dios? Y por eso a este hombre le pasó eso, ¿no? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y recuerden ustedes lo que dice, no conoce los mandamientos, no adulterará, no robará. Dice, no, está de sobra. Todo eso lo he cumplido, Señor. Soy más bueno de lo que me imaginaba, ¿no? Y eso le dice, no, te falta una cosa. Todavía no eres completamente, ¿no? Entonces, ¿quién podrá heredar la vida eterna? Como este hombre que le pregunta a Jesús. ¿Qué cualidades necesitamos nosotros para ser reconocidos como bondadosos? Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Quiero ver 2 cositas nomás a partir de este texto de Tito. Lo primero es que somos más buenos que el pan. ¿Han escuchado eso? Y aquí diríamos, más buenos que el pan, decíamos aquí, ¿cierto? Eso dice un dicho por ahí, ¿no? Más bueno que el pan, ¿cierto? Y se dice eso de alguien que es bondadoso, que es buena gente, que no le hace daño a nadie, que es más bueno, que es que de lo bueno se daña, mejor dicho. Y como ya dijimos, la mayoría nos consideramos más buenos de lo que somos. O como alguien decía por ahí, somos tan buenos, que nos aterramos de los buenos que somos, ¿no? Se mira al espejo y dice, si es que es bueno, ¿no? Buena gente, ¿no? Mejor dicho, su mujer se sacó la lotería con usted. Cuando afirmamos y aceptamos que una expresión del fruto del Espíritu Santo, como dice allí, es la bondad, aseguramos que los cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo debemos seguir el camino de la bondad. Es algo que se espera de nosotros. Por eso Pablo le recomienda a Tito, usted tiene que recalcar eso y enseñar que los que creen estas verdades se ocupen en hacer buenas obras. Eso es lo que dice, ¿no? De las buenas obras, para probarle al mundo de que hay una forma diferente de vivir nuestras buenas obras, que hay caminos diferentes de vivir. Si ustedes de pronto después les queda chance, aquí y en varios apartes de la carta, que son 3 capítulos nomás, Pablo recalca mucho esto de las buenas obras. Aquí en este texto que leímos, le dice Pablo a Tito que fuimos salvos por la mayor manifestación de un acto de bondad que se haya hecho en la humanidad. ¿Cuál fue? La salvación. Ese es el mayor acto de bondad del cual nosotros somos beneficiarios, y obviamente, como hemos recibido esa bendición tan grande a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, esa mayor manifestación de bondad que se haya visto, nos debe llevar a hacer buenas obras. Si ustedes como yo lo hemos entendido, lo hemos aceptado, estamos aquí porque disfrutamos de la salvación, entonces dice Pablo a Timoteo,
Dígales entonces que si creen eso, tienen que empeñarse en hacer buenas obras. Él nos lavó, nos regeneró de nuestra antigua manera de vivir, nos renovó por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que empeñarnos, esforzarnos, dedicarnos a ser bondadosos, dice. Somos bondadosos porque somos, otra vez, beneficiarios del mayor acto de bondad que se haya visto. No hay otro mayor que ese. Y de hecho tenemos que, ahora digamos, analizar un poquitico cómo fue ese acto de bondad, porque eso nos va a enseñar mucho cómo es que es la bondad que el Señor quiere que tengamos nosotros. En el capítulo 2, versículo 14 de esa carta a Tito, dice Pablo: Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dice, dedicado a hacer el bien, a hacer las buenas obras. El Señor eligió un pueblo, a ustedes y a mí, para salvarnos y para dedicarnos. Nos puso aquí están, muchachos, ustedes son salvos que tienen que hacer buenas obras, ser bondadosos. Eso es lo que dice el Señor, ser bondadosos. En el mismo capítulo 2, también en el versículo 7, dice Pablo a Tito que tú tienes que ponerte como ejemplo de buenas obras, le dice Pablo a Tito. Tú estás allí en Creta, tienes que organizar la iglesia, nombrar los directivos de la iglesia, los gobernantes, los ancianos, y tú tienes que presentarte como un modelo de buenas obras para tus hermanos. Le dice más adelante en el capítulo 3, versículo 1, que acabamos de leer, que tienen que someterse a las autoridades y a los gobernantes, ser obedientes a ellos, sumisos a las autoridades y estar dispuestos a hacer buenas obras. Y en el 3:14 también les dice que deben empeñarse en enseñar a los suyos a que se ocupen de buenas obras. Tú tienes que enseñarles. Cuando termina la carta le dice: por favor, enséñale a nuestros hermanos que tienen que ocuparse en buenas obras. Eso lo enseña ahí. Pero Pablo no solamente enseña ahí eso. Ustedes recordarán algunos textos. Uno lo compartí esta semana en Efesios 2:1, ahí se lo van a recordar. Efesios 2:10, perdón. ¿Te acuerdan cuando dice: somos hechura de Dios? El texto que les envié con esa florecita decía: somos la obra maestra de Dios. Y uno dice: qué maravilla, qué belleza, ¿no? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No es para ser buenos chicos, ¿no? Buen chico, buen muchacho, buena papá. No. Fuimos creados, somos la obra maravillosa de Dios con un propósito claro. ¿Cuál es? Buenas obras. Y lo que sigue es increíble. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios ya nos ha determinado cuáles son las buenas obras que Él nos ha preparado para que hagamos nosotros. Ahora tenemos que descubrirlas, tenemos que sintonizarnos con Él para decir: bueno, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Como dijo María Cristina, llamar a esta persona que seguramente necesita una palabra de afirmación, acompañar a alguien que está en una dificultad, eso implica dedicarle tiempo y cuantas cosas más. Nosotros, nuestro propósito de vida, después de ser salvos, debe ser buenas obras. Muy importante eso, ¿no? La bondad como una expresión del fruto del Espíritu Santo debe ser algo que nos destaque a nosotros, que nos haga visibles, como vamos a ver más adelante. Y esto es muy importante, ustedes lo saben, pero permítanme recalcarlo, ¿no? Porque a veces la gente dice: no, yo conozco que es buenas obras, que son tan buenos, que lo único que les falta es ser cristianos. ¡Ah, qué maravilla! ¿Han escuchado eso, no? Son tan buenos, pero que no siguen a Cristo. Y esto es una cosa sencilla que ustedes la han visto, que lo dice el mismo texto de Efesios, ¿no? No somos salvos por hacer buenas obras, como algunos creen, pero demostramos que somos salvos por medio de nuestras buenas obras. ¿Sí notan la diferencia, no? Que eso es, si alguien le dice: explíqueme cómo es eso del cristianismo, esta es la forma más sencilla, porque nosotros hemos aprendido, venimos de un trasfondo que dice: usted tiene que ser bueno para alcanzar la salvación. No, yo por más bueno que sea, por más buena papa que sea, la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. Pero eso sí me lleva a demostrar que soy salvo porque hago buenas obras. Eso ustedes lo saben y lo han escuchado muchas veces, ¿cierto? El mismo Jesús dice allá en el Sermón del Monte, Mateo 5:16, cuando dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿recuerdan? Y cuando dice que somos la luz del mundo, vea lo que dice el versículo 16. Ustedes que son la luz, dice: hagan brillar su luz delante de todos. ¿Para qué? Para que ellos vean sus buenas obras y alaben
a su Padre que está en los cielos. La luz es para que la gente, no es que nos admire, usted brilla, no ha dicho, usted tiene una energía, usted, es una cosa que transmite, pero bueno, dígame algo, alguna buena obra en mí. No, usted solamente ilumina. No, pues se me quedó iluminando. No, que se note alguna cosa tangible. ¿Qué hace usted que ilumina y no más? Un bombillo, más o menos. Y dice ahí, y no solamente eso, ve lo que dice, para que vean sus buenas obras, y la meta no es que vean las buenas obras. ¿Cuál es la meta? Que den gloria a Dios. Porque hay veces nos quedamos con eso de buenas obras. Quiero presentarle a fulano, ¿no? Es que es un santo, hace buenas obras, es maravilloso, ¿no? Y nunca se pregunta, y quiero decirle por qué es que es buena gente y por qué hace buenas obras. Por Dios. Para que glorifiquen no al que hace buenas obras, sino a Dios. Porque fácilmente podemos caer en esto, ¿no? Somos bondadosos porque a través de las buenas obras el mundo deberá glorificar a Dios. Está bien, ¿cierto eso? También ustedes conocen un texto que no está ahí, pero que no lo puse porque ustedes lo conocen. El mismo Pablo en la segunda epístola a Timoteo, si usted tiene su Biblia una paginita atrás, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y noten lo que sigue: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ustedes conocen ese pasaje, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, dice otra versión, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí una pregunta que me surgió leyendo ese texto: cuando lees la Biblia, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué buscas? Algunos dirán, algo que nadie ha encontrado, un secreto allá, un código, ¿cómo es que llaman eso? El código, el santo grial, ¿cómo es que llaman esas? Algo así, un código que nadie encontró, un misterio, ¿no? ¿Qué buscas tú cuando lees la Biblia? ¿Para qué la lees? Y aquí seamos honestos, le digo, porque nosotros hemos reducido la Biblia, la lectura de la palabra, a buscar algo que me motive. ¿No es así? Me motiva, ¿cierto? Que me levante el ánimo, que me llene de gasolina para empezar el día. Para eso leemos los 10 devocionales y los no sé cuántos versículos que leemos durante el día que llegan por las redes, ¿no? Para que me fortalezca. Ahora, eso está bien, digamos, no es que no sea así porque la palabra es así, pero tengamos en cuenta que en la medida en que leemos la palabra, la estudiamos, la aprendemos, es para que ella nos capacite, ¿para qué? Para toda buena obra. Porque hay gente llena de Biblia, pero eso tiene que verse si está siendo capacitado para toda buena obra. Porque puede ser que usted tenga todo el conocimiento, pero de obras como pocón, se perdió esa plática, perdió ese tiempo, perdió ese curso que hizo, ¿no? Porque ahora sí, de verdad que hay cursos por todas partes y se enseña, pero si usted no encuentra en la Biblia que lo va preparando, capacitando para toda buena obra, se perdió eso. Ese es el propósito. Por una sencilla razón, porque en la medida que yo leo la palabra y me redarguye y me enseña y me reprende y me corrige, yo voy conociendo a Jesús cada vez más, y en la medida que conozco más a Jesús, pues obviamente voy a hacer las obras que Él quiere que yo haga. La Biblia te revela a Jesús, te lo da a conocer más y más, y te va capacitando para que hagas buenas obras, y que cuando la gente vea esas obras, recuerdan ustedes, esas obras de bondad, den gloria a Dios. Muy importante, ¿no? Entonces, somos bondadosos, lo vimos ya, porque para eso fuimos creados, dice allá en Efesios 2:10, ¿no? El Señor nos creó, somos la obra maravillosa de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos las obras que Él nos tenía preparados. Si alguien le preguntó, ¿usted para qué está en este mundo? Yo estoy aquí porque soy salvo para hacer buenas obras. De pronto no hago las que se esperarían, pero es la idea es que yo tengo que hacer buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras, y por nuestras buenas obras demostramos al mundo que somos salvos. Recuerde, eso es muy importante. Siempre hubo una tensión, no había una tensión, ya no tanto en esto, ¿no?
El mismo Martín Lutero decía que no le gustaba la carta a Santiago porque la carta a Santiago habla de las buenas obras. Y él decía, no, eso es una obra, eso es una carta de paja, eso no sirve. Porque él hablaba más de la fe y de la gracia, y está bien, pero eso no quita las buenas obras. Porque ahorita, claro, en ese contexto él estaba luchando con aquello de que si tú echas la moneda y suena clean en el plato, ya es una buena obra, y entonces tu pariente por el quien echaste la moneda va a salir del purgatorio y todo eso. Él tenía que luchar contra eso de las buenas obras que decían que salvaban a la gente. Por eso entonces él no le gustaba mucho Santiago. Pero sencillamente para nosotros es claro eso, ¿no? Somos bondadosos porque fuimos creados para eso. Y demostramos al mundo que somos salvos por nuestras buenas obras. Somos bondadosos porque cada día, y aquí esto es clave, si usted no es bondadoso es porque la palabra pocón. Porque si la palabra la estudias, la aprendes, la lees, la enseñas, como hizo Paola con nosotros ahora, te va a capacitar para buenas obras. Y vuelvo y digo, perdonen que a veces como, ay, el pastor, no se limite a los 3 versículos que lee, o a los pasajes o meditaciones que le mandan cada día por el WhatsApp. No, eso no es suficiente. Si usted cree que eso lo va a hacer un buen cristiano, una mejor persona, está equivocado. Porque igual, noten lo que dice, la palabra te corrige, te reprende. ¿Cuántos de ustedes no leen la palabra y dice, ve y pide perdón y dice, uy, no, eso no es para mí, yo declaro que eso no es para mí? ¿No les ha pasado muchas veces eso? Porque es que me gusta, es lo bueno, ¿cierto? Exacto, y abre en otro lado, no. Ponga la otra mejilla, uy, no, esto no es para mí. Eso no suele suceder. No somos bondadosos para que la gente nos reconozca o nos agradezcan o nos recompensen, tampoco eso, ¿no? Tampoco para heredar la vida eterna, como le dice el joven rico. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Haz esto. Sobrado, ya lo dice Señor, te falta. Somos bondadosos para mostrar al mundo una forma diferente de vivir, para que alaben y glorifiquen a Dios. Somos bondadosos, más buenos que el pan, porque como dice Santiago capítulo 4, versículo 17, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Literal dice así, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremenda esa declaración, ¿no? Entonces, ¿somos más buenos que el pan? O si me permiten, podemos ser más buenos que el pan. Esa, digamos, no, porque mira, no, Señor, pero es que no, yo la verdad es que no. Y algunos nos escudamos, yo la verdad fui tan atropellado, tan maltratado en mi infancia, y yo la verdad, yo no soy capaz de hacer el bien a nadie porque a mí nadie me ha hecho bien. Y yo conozco personas así, o he escuchado personas así. Claro que si usted ha conocido al Señor y entendió y cree el mayor acto de bondad, todo eso que usted dice se cae, porque usted es otra persona y usted puede ser más bueno que el pan, porque para eso fue creado. Lo segundo que quiero que veamos es cómo entonces ponemos en acción esa bondad. ¿Qué obras de bondad? Porque aquí podemos hablar de muchísimas cosas, pero quiero ver unas cositas interesantes, ¿no? Ya vimos que nuestras obras de bondad deben ser vistas por todos, esa es la idea, ¿no? Ahora, no es que uno ponga un anuncio que diga, venga yo a todos y parlantes, y yo vea lo que voy a hacer, voy a dar estas monedas en el semáforo, no. Algunos filántropos hacen eso, ¿no? Vea y dan no sé qué cosa y donaron, y para ellos es como quitarles un pelo a un gato, ¿no? Que donaron una casa, no sé qué, eso es todo un aspaviento para todo eso. No es para que nos vean de esa manera, ¿no? Sino para que la gente vea que somos hijos de Dios y glorifiquen a Dios. Pero entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿a qué actos de bondad nos referimos nosotros? ¿Cuáles son esos actos de bondad? Leímos esta mañana en Colosenses 1:10 que dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere, ¿no? Que le agrademos a Él llevando fruto en toda buena obra. Tremendo eso, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hay alguien que nos puede enseñar a hacer buenas obras, obviamente es Jesús. Eso fue lo que Él dijo, ¿no? Hace 8 días estudiábamos en Mateo 11. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender de Él. Él es quien nos va a enseñar a hacer buenas obras. Y los evangelios están repletos de actos de bondad de Jesucristo. Muchísimos.
que Él hizo y nos enseñó cómo debíamos hacer nosotros. De hecho, pensando en este texto, pensaba yo sobre qué texto me baso para hablar de la bondad, y pensé en el buen samaritano, que era un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando le dice a aquel hombre, Señor, también le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces era un intérprete de la ley, uno de los, le dice, ¿cómo lees? Le dice, ¿cómo interpreta la ley? No, sí, que debo amar a mi prójimo, al Señor, a mi prójimo como a mí mismo y todo eso, le dice. Y entonces les contó, le dice, y después dice el texto, pero para probar a Jesús, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le explica la parábola del buen samaritano. Los evangelios están llenos, ¿no? Y quizás obviamente, para comenzar a entender cómo es la bondad que Jesús nos enseña, tenemos que comenzar por el sacrificio de Él en la cruz. El mayor acto de bondad fue ese, ¿no? Y aquí quiero que empecemos a descubrir algo muy interesante. Porque ese es un acto de bondad que no fue fácil. Porque alguien dirá, yo hago actos de bondad donde me siento feliz, siento satisfecho porque pude ayudar a alguien. Los actos de bondad no siempre son fáciles, no siempre son divertidos y no siempre son placenteros. Un acto de bondad como el ir a la cruz fue doloroso y se pagó un precio muy alto. En muchos actos de bondad vamos a tener que pagar precios altos. Ser bondadoso, como una expresión del fruto del Espíritu Santo, no siempre es fácil, cuesta y hasta duele. Como cuando nos decidimos a perdonar a aquel que nos ofendió, pero no lo sentimos. Señores, que no siento perdonar. ¿Y quién dijo que tú tienes que sentir? Lo que tú tienes que hacer, obedecer exactamente. ¿Tú quieres sentir el perdón? Sí, entonces perdone. Como dice Beth Moore, solo hasta que tú hagas lo correcto, comenzarás a sentir lo que es correcto. No esperes a sentir lo correcto para hacerlo. Nunca va a ser así, porque te va a dominar el sentimiento. Pero cuando tú decides obedecer al Señor, el Señor hará que un día tú sientas que perdonaste. Señor, perdoné. No tenía ganas, pero lo hice. Y es así, ¿no? Es muy importante. Cuando nos decidimos a perdonar al que nos hizo daño y cuando nos exponemos que al perdonarlo, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que nos va a volver a ofender. Es doloroso, es arriesgado, es valiente. Un momentico, yo lo perdono, pero no, olvídate, ya no más contigo. No, ¿quién dijo eso? Lo más seguro es que vuelva a pasar. Eso es parte del riesgo y de la valentía. Yo me arriesgo a hacer eso. O cuando nos humillamos para pedir perdón también. Qué vergüenza pedir perdón, reconociendo nuestro pecado. Algunos que hacen, justificamos el pecado, no, perdóname, pero es que usted sabe que me tocó, no había otra. O como cuando tenemos que poner la otra mejilla, caminar la otra milla. Y amamos a aquel por el que sentimos rencor y hasta odio. Esos son actos de bondad costosos, no son fáciles. Porque la gente piensa, no, es que hace actos de bondad y que da monedas en el semáforo, no es que yo soy bondadosísimo. No, eso no es ser bondadoso. Ser bondadoso implica que dejamos de mirarnos a nosotros, y me alegró mucho que la mayoría levantó la mano aquí, que ya no oramos solamente por nosotros, sino que oramos por otros. Dejo de mirar mi necesidad y empiezo a mirar la necesidad del otro. Eso es ser bondadoso. Nos enfocamos en la necesidad de ellos. Nos sensibilizamos con sus necesidades, con sus dolores, con sus sufrimientos. Eso sencillamente se llama vencer el egoísmo. Para ser bondadoso, tenemos que vencer el egoísmo y aún con nuestro dolor, consolamos a otro, lo fortalecemos, lo acompañamos al que sufre. Algunos dirán, pero es que yo cómo voy a ayudar al que está sufriendo si es que yo necesito que me ayuden a mí. Pues el Señor espera que en medio de su sufrimiento, usted que lo conoce a Él, consuele a ese, ayude a ese, al que sufre. Nos interesamos por otros, preguntamos por ellos y oramos por ellos. Para mí fue muy buena sorpresa desde cuando empezamos a manejar el WhatsApp, que uno le preguntaba a alguien por la que pidieron que orara, vea cómo está fulano. Yo no me he dado cuenta de lo increíble que era para las personas que uno preguntaba por ellos. Y gracias por preguntar. Y a veces uno no pregunta, simplemente, pues sí, se vuelve como un cliché, una cosa de cajón, ¿no?
La bondad que viene del Espíritu no solamente es para los que me caen bien, ¿no? Con esto, que yo veo un niño en la calle y me siento sensible, me cae bien, ya lo amo al niño, ya lo amo a ese niño. ¿No les pasa a ustedes eso? No, ya es que si uno pudiera llevarlo a la casa me lo llevo. No, Jesús dice en Mateo 5, si solamente le hacen bien a los que aman, ¿qué sentido tiene? Y si solamente son amables con sus amigos, ¿en qué se diferencian de los demás? Porque no tenés la diferencia, ¿no? Yo soy bondadoso con los que me producen ternura, me llevan allá y yo lo hago, pero el que me cae mal, Señor, pero es que, y el Señor me dice, hágale, ayúdelo. No, Señor, este no, Señor, un momentico. Y lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Si solamente le hacen bien a los que aman, ¿qué sentido tiene? Y si solamente son amables con sus amigos, ¿en qué se diferencian de los demás? Eso lo hace todo el mundo, dice Jesús. No, ustedes son diferentes. Ustedes son bondadosos, son diferentes. La bondad más allá de lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña muchas cosas de bondad y seguramente sí, pero la nuestra tiene que ir mucho más allá. Y aquí quiero que recordemos, si usted no escuchó la enseñanza de la semana pasada, quiero animarlo a que la escuche porque esto va muy unido. La verdad de hecho las confundía, benignidad y bondad, pues, es difícil diferenciarlas. La pudimos diferenciar de esta manera. La bondad y la benignidad pertenecen al fruto del Espíritu Santo. La benignidad, o sea, la amabilidad, la generosidad, la gentileza, es una actitud, mientras que la bondad es una acción. Es más o menos la diferencia, ¿no? No podemos solamente quedarnos con la benignidad, hay que demostrarlo con actos de bondad. Pero, cuidado cuando los actos de bondad van separados de una actitud benigna y de amabilidad, porque se vuelve eso en puro fariseísmo, como vamos a ver ahora. La benignidad y la bondad van juntas, y su diferencia se da cuando nuestros actos de bondad nos llevan aquí a esto. ¿Cuántos han hecho un acto de bondad corrigiendo a otro, reprendiendo a otro, castigando al que merece castigo? ¿Ustedes recuerdan que en Gálatas 6, después de que el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu, dice, ustedes tienen que andar por el Espíritu, dice que los que andan con el fruto del Espíritu Santo, si ven a alguno sorprendido o sorprenden a alguno en alguna falta o en algún pecado, ¿qué hay que hacer con él? Dice, ustedes que son espirituales, ustedes que viven por el Espíritu, ustedes que tienen el fruto del Espíritu Santo, ¿qué tienen que hacer por él? Un acto de bondad es restaurar al que encontramos en pecado, y seguramente esa restauración implicará corregirlo, reprenderlo y hasta castigarlo. El problema es que muchos de nosotros que decimos ser espirituales, cuando vemos a alguien caminando mal, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados, nos hacemos los de la vista gorda, escasamente oramos por esa persona, y obviamente lo que el Señor espera es que lo avergoncemos, ¿no? Cuando vemos a alguien caminando mal, que lo avergoncemos. Yo me imaginé una cosa un poquito, digámoslo, como, ¿cómo lo digo? Como atrevida, como hasta vulgar. Y yo me imagino si yo fuera Jesús y me encontrara a la samaritana y vienen los discípulos y me dicen, ¿con quién estaba hablando? Una vieja y que tiene 5 manes. Si hubiéramos sido nosotros, ¿qué hubiéramos dicho de la samaritana? Una vieja brincona ahí que anda que sabe que yo también iba a caer en él. Y estaba diciendo una verdad. Pero como Jesús en un acto de bondad la corrigió, la amó. Ahora, no esto. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tu marido. Eso es un acto de bondad donde hace ver muchas cosas, ¿no? Tú estás aferrada a los hombres, tú dependes del cariño de un hombre, tú necesitas otra cosa, hay una cantidad de cosas que pueden sacar de ahí, ¿no? Pero eso que tú buscas en los hombres, yo te lo puedo saciar. El Señor, en un acto de bondad, le hizo ver a ella su condición, le cambió la vida. Y cuando los discípulos vino a preguntarle, ¿y qué hablaban con ella? Jesús le guardó la espalda. ¿Sí notan ustedes la diferencia de ese acto de bondad del Señor? Cuando uno tiene actos de bondad como ese y no acompañado de benignidad,
es peligrosísimo. Porque algunos dirán, uy, pastor, ¿usted de dónde era? Yo soy bondadosísimo. Yo a la gente le digo lo que es. Yo se la canto como sea. Ese es mi don, pastor. De exhortar, Señor. Yo no me tengo pelos en la lengua. Qué bueno. Pero va acompañado de benignidad. Porque hay un hilito delgadito entre hacerlo con benignidad y hacerlo sin benignidad. Porque la benignidad, recuerdan lo que vimos 8 días, es con amabilidad, con gentileza, con suavidad, con amor. Porque si usted no tiene eso, déjeme Espíritu que ese no es un don de Dios, por lo menos, o del Espíritu. Ese es un don de no sé quién vendrá. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Dice, ustedes que son espirituales, dice el apóstol Pablo, no se pueden quedar callados ante alguien que esté caminando mal. Ustedes tienen que ser movidos a bondad. No se hagan los de la vista gorda. No lo avergüencen. Una buena obra es restaurarlo, ayudarlo a volver al camino, con ternura, con humildad, con benignidad, con amabilidad, con gentileza. En el capítulo 3, versículo 3 de Tito, que se no lo leímos ese versículo, dice que nosotros éramos insensatos. Perdón, sí lo leímos. Rebeldes, extraviados, esclavos de las pasiones y placeres, que hablábamos mal unos de otros, dice ahí. Nuestra vida estaba llena de maldad, dice Pablo a Tito, y envidia. Nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fuimos salvados. Eso nos cambió. Nos tuvo que haber cambiado eso. La bondad de Dios nos reprendió, claro que sí. Nos hizo ver nuestra condición, claro que sí. Y hasta nos disciplinó también. Pero nunca nos ocultó lo que éramos. Noten eso que es muy importante. Porque la gente piensa que es que como Dios es tan bueno, que dice, tú tienes algunos pecados, si eres no eres adúltero, eres adulterito, eres como medio aventurerito, ¿cierto? Pero comparado con otros, tú eres un santo. Pensamos que si uno nos compara con otro, que es que no, usted es un santo, es que usted no tiene, ¿para qué lo castigo si es que hay otros peores para castigar? Yo estoy ocupado, me dicho, ¿para qué me ocupo mi tiempo castigándolo usted que es casi santo? Y me ocupo más bien de eso. No, el Señor dice, tú eres un pecador que necesita ser redimido. Ese es un acto de bondad del Señor. Nos reprendió, nos hizo ver nuestra condición y hasta nos disciplinó, pero nunca nos ocultó lo que éramos. El concepto que la gente tiene allá del Dios bueno es que dice, no, tranquilo, usted no es tan malo, hay otros peores, tranquilo, buena muchacho. No. Y eso que el Señor hace con nosotros cuando nos dice lo que somos, cómo vivimos, ¿a quién le gusta? Dígame, ¿a quién le gusta que le diga, Señor, usted es un pecador? Eso no es fácil y no es placentero. Si el Señor nos dijera los pecados a nosotros de frente, un día diciendo, parémosle ahí, Señor, parémosle. Un poquito más de bondad, Señor, porque sería muchísimo, ¿no? Más bien, para personajes como la samaritana, como Zaqueo y como otros, eso nos provocaría vergüenza. Y tiene que provocarnos vergüenza. Pero lo bueno es que el Señor no nos avergüenza delante de nadie, sino que nos sana y nos restaura. Lo que es bueno, útil y beneficioso, no siempre es divertido, fácil o placentero. Recuerden eso, estamos hablando de actos de bondad. Vimos en 2 de Timoteo 3:16, el texto que ustedes conocen, que la palabra nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos instruye para toda buena obra. La palabra de Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar. ¿No ha pasado eso como veíamos ahora? Muchas veces no es agradable lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso alguien cierra y dice, no, esto es para otra persona. Y nuestros oídos no siempre están abiertos para obedecerla. Oh, Señor, eso no cuesta. Pero aunque no nos guste muchas veces, aunque nos cueste, siempre nos guía y nunca nos daña. Eso es muy importante. Nuestra bondad debe buscar el bien del reino de Dios. Eso es muy importante. La bondad siempre edifica. Algunas veces es agradable y provechosa, pero otras veces es dolorosa. Como cuando, es como esto, a propósito de este día, como cuando una madre bondadosa tiene que disciplinar a su hijo. Lo disciplina, pero con benignidad.
lo corrige y no lo destruye. Es más o menos ese ejemplo, ¿no? Ella no se queda y dice, no, yo soy todo amor. Bueno, claro que tristemente hoy es así, ¿no? Hoy para disciplinarlos, no, pues todo es lo bonito, ¿no? Todo es benignidad y actos de bondad al corregirlo, no, y es que es en silvestres, ¿no? Tristemente, pues esa no es la idea, ¿no? Eso fue lo que Jesús hizo con la samaritana, con Zaqueo, con Pedro varias veces, con la mujer adúltera. Seguramente cuando Jesús les hizo ver en un acto de bondad cómo eran y qué necesitaban, se sintieron avergonzados, pero a la vez amados por Jesús. Lo bueno no siempre es fácil, recuerden esto. A veces nuestros actos de bondad nos obligan a dar una palabra dolorosa, de exhortación o de confrontación para reprender, pero habrá que hacerlo. Y aquí me acordé de una palabrita que la consultamos con mi esposa, que la escuchamos de los antiguos. No hay que hacerlo con inquina, y es una palabra castiza. Inquina es ese deseo de avergonzar, de hacer nada. No hay que hacerlo así. Se debe hacer con benignidad, con amabilidad y con amor. Y de este caso, esto me gustó muchísimo. Hay que recordar que antes de la bondad está el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad. La bondad solita, sin esos otros 5, es peligrosísima. Porque algunos nos sentiríamos así como los fariseos, recticos, ¿cierto? Y que yo encuentre a alguien y yo soy bondadosísimo y se la canto. No. La benignidad es el seguro contra una bondad mal entendida. Por eso cuando veíamos hace 8 días, que esto yo sé que a algunos los inquietó, que frente a los sabios entendidos que dice Jesús que los tienen cargados a ustedes, porque les dicen lo que tienen que hacer, lo que los tienen que pensar, lo que tienen que decir. Claro que podemos protestar, claro que podemos denunciar, claro que podemos manifestarnos, pero sin perder la benignidad. No hay que perder, porque a veces en ese deseo de protestar contra los que no nos caen bien, nos unimos al resto que no son buenos y no nos damos cuenta. Y nos metimos en ese corral. No, hágalo, proteste, denuncie, corrija, pero recuerde que esa benignidad que es fruto del Espíritu Santo va acompañada de benignidad. Usted no se puede rebajar a hacerlo como los demás lo hacen. No sé si me hago entender. No podemos caer en eso. Tenemos que hacerlo, pero con amabilidad y gentileza. Porque uno ve en las redes gente, que eso manda cosas, y este no es cristiano, sí, está igualitico al resto. O sea, de benignidad, pocongo. No. Nuestro equilibrio entre la benignidad y la bondad, cuando tenemos que corregir, reprender o denunciar, debe ser conocido por todos. Por todos. Tal vez los buenos no seamos tanto como creemos, pero podemos ser más de los que esperamos, eso sí. Nosotros conocemos la manera de cómo podemos llegar a ser bondadosos como el Señor quiere con su Espíritu. Estamos llamados a seguirnos capacitando con la palabra para demostrar las buenas obras. Si alguno dice, yo no sé qué más obras buenas puedo hacer, tranquilo, lea la Escritura y le va a decir cómo es y a qué dimensiones llegará esa bondad suya. Bueno, solo hay uno, y es Dios, por quien seguimos siendo perfeccionados en bondad. Estamos en el proceso, ¿no? No se conforme con la bondad que usted tiene en su corazón o con los actos de bondad, hay que ir más allá. Esa bondad, dijimos ya, y permítame recalco esto, muchas veces es dolorosa, costosa, no siempre es fácil, no siempre es divertida y tampoco placentera. Esa bondad que muchas veces nos demanda la valentía de hacer lo que nos cuesta hacer, perdonar, pedir perdón, reprender, corregir, desprendernos de algo para hacerle a otra persona, invertir tiempo que no tengo para ir a acompañar a alguien o echarle una llamada, todo eso cuesta. Esa bondad solo la experimentarán los que creen en Dios y viven por el Espíritu, como le dice Pablo a Timoteo. Los que creen en Dios tienen que empeñarse y ocuparse en hacer buenas obras. Eso somos nosotros. Esa es la bondad de la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Oremos, si quiere cierrar sus ojos un momento y que el Señor nos hable a cada uno en particular. El Señor sabe cómo
y de qué manera quiere que nosotros caminemos en bondad. Señor, qué profunda es tu palabra, Dios. En palabras que llegan a ser como tan familiares para nosotros, como la bondad, como la amabilidad, como la paciencia. A veces no entendemos la dimensión, Señor, de lo que significan esas expresiones, esas virtudes que tú quieres que cada uno de nosotros vivamos. Pero te damos gracias por tu palabra, Señor. Por recordarnos, Señor, que nosotros somos resultado, somos, Señor, bendecidos y beneficiados del mayor acto de bondad que se ha hecho sobre la historia de la humanidad. Un acto de bondad costoso, doloroso. No nos imaginamos, Señor, lo que te costó ver a tu Hijo, tu amado Hijo, santo y perfecto, siendo humillado, golpeado, rebajado por simples humanos. Y tú no hiciste nada por salvarlo, solo por amor a nosotros. Ese acto de bondad, Señor, nos debe inspirar a nosotros. Aunque nos cueste, aunque nos duela, el resultado, Señor, seguramente será el mejor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por los que hemos podido recibir actos de bondad como hemos escuchado. Y también, Señor, por los que podemos hacer actos de bondad. Señor, muévenos a más, a ir más allá, oh Dios. A ir más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Esos actos de bondad para los cuales tú no solamente nos creaste, nos redimiste, sino que nos has preparado, Señor, y nos sigues preparando. Señor, que cuando nos acerquemos a tu palabra, ella nos siga corrigiendo, reprendiendo, instruyendo, perfeccionando para toda buena obra. Señor, quienes estamos aquí, quienes están en casa, seguramente quienes escucharán esta grabación, te conocemos, creemos que es así, Señor. Y queremos, como le dice el apóstol Pablo a Tito, ocuparnos de buenas obras. Y Señor, gracias por enseñarnos ese equilibrio que hay entre la bondad y el resto de virtudes, expresiones del fruto de tu Espíritu en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, porque sigues siendo bondadoso, porque aunque muchas veces tienes que corregirnos, Señor, no nos avergüenzas, sino que nos amas y nos restauras, Señor. Gracias. Enséñanos a hacerlo de esa manera. Te lo suplicamos. Señor, gracias te damos por esta mañana, por las mamás, Señor, por lo que son y por lo que nos han dejado a cada uno, lo que nos han inspirado, como oraba Andrés. Que podamos recordar, Señor, esa bondad de ellas, que es muy parecida a la tuya, Señor. Señor, gracias te damos.